39. Vamos a conversar a esta hora con el doctor Carlos Rivera, director del IDL, el Instituto de Defensa Legal. Doctor, ¿qué tal? Jesús, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hablar de varios temas, pero quisiera empezar esta mañana, doctor Rivera, con lo del feminicidio. Pareciera que ese tema del feminicidio, que ya tiene una ley propia, con nombre propio, tipificado como delito como tal, digamos, no hace absolutamente nada. ¿Qué pasa con esa figura y lo que vemos en el país? Sí, ahí tienes toda la razón. Hace ya varios años se tipificó el delito de feminicidio como una figura agravada del homicidio, ¿no es cierto? Pero en la creencia de que eso iba a ayudar a resolver el problema de la violencia grave contra las mujeres. El hecho concreto es que eso no ha resuelto el problema, digamos. Lo único que hay es que se le ha colocado un nombre técnico como figura delictiva. Y la cantidad de años, hasta 35 años. Hasta 35 años, eso es cierto, pero eso no ha resuelto el problema, digamos. Creo que se hizo mal en la creencia de considerar que la tipificación de un hecho delictivo iba a ayudar a disminuir la cantidad de eventos de naturaleza delictiva que se estaban perpetrando contra las mujeres. Casos como el de la señora Juana Mendoza de Cajamarca, o el caso de Eiby Ágreda hace 2 meses y medio aproximadamente. Creo que estamos enfrentando un problema mucho más complejo, que tiene que ver con temas de educación, con temas de familia, con temas de políticas de prevención, con temas de actuación rápida y oportuna de las agencias y de las instituciones del sistema penal tipo policía, Ministerio Público, que probablemente no están cumpliendo el papel de prevención que deben cumplir. En el caso de las mujeres que son agredidas 1 o 2 veces, denuncian y no se les da la atención suficiente y necesaria para que ante la eventualidad que ocurran este tipo de hechos, que ya son técnicamente hechos de naturaleza criminal, como el que ha ocurrido contra la señora de Cajamarca. La señora de Cajamarca, con Juana Mendoza, que ahora es una víctima más y que, según lo que señalan los especialistas que la atienden, es sumamente grave su cuadro. O sea, incluso podría ser aún más grave con el dolor de tener que decir lo que sucedió con Eiby Ágreda, ¿no es cierto? Así es, parece que es un ataque mucho más violento, con una mayor agresión, con más combustible y por lo tanto, como se sabe, creo que el pronóstico de su vida es bastante reservado. Bastante reservado, así es. Pero más allá de ello, que lo que estamos acá tratando de analizar es, digamos, la prevención. O sea, ¿qué hacer? ¿En qué estamos fallando, doctor Rivera? Porque realmente ahora tenemos este delito tipificado con hasta 35 años de pena privativa de libertad, pero no mengua nada. Exactamente, digamos, un delito que está tipificado y que tiene una sanción de entre 15 y 35 años, estamos hablando de uno de los delitos más graves del ordenamiento penal peruano. Por lo tanto, pareciera que se ha cumplido con señalar justamente la gravedad y la intensidad criminal del hecho delictivo que se pretende investigar, sancionar y reprimir adecuadamente. Pero capaz lo que no se está haciendo es justamente las medidas de prevención para que este tipo de eventos criminales no se produzcan. Es decir, me refiero al tema de la educación fundamentalmente, ¿no es cierto? Es decir, algo grave o algo muy grave está ocurriendo hace mucho tiempo en el Perú, en el sentido de considerar de que los jóvenes, hombres que están saliendo de las escuelas y de las familias, están considerando que las mujeres son de su propiedad, ¿no es cierto? Que pueden cometer hechos de carácter, también, ¿no? Exactamente, hechos absolutamente represivos, como si fuese parte de la normalidad de la sociedad. Ya lo estamos naturalizando casi con tener que mostrar casos frecuentes de feminicidio y, como usted decía, doctor Rivera, cada vez más agresivos, o sea, cada vez más es cierto. Inhumanos. Este es el tercer hecho, creo que en 3 meses, quemar vivas a mujeres por circunstancias de índole familiar. Así ¿no es cierto? Eso es cierto, no era muy frecuente, pero simplemente lo que se está agregando es nuevas circunstancias de la violencia. O sea, no es que el feminicidio sea un hecho que acabamos de descubrir, es un hecho que ha venido sucediendo de manera constante en la sociedad. Ahora es cierto, los medios de comunicación están exponiendo más públicamente la ocurrencia de este tipo de acontecimientos, pero lamentablemente vivimos en una sociedad en la que se agrede sistemáticamente a la mujer, se agrede violentamente y las
instancias del sistema penal, cuando ya se produce el hecho, en realidad resultan su actuación insuficiente, porque el problema no es un problema penal, es un problema de carácter social, es un problema de carácter cultural, como tú has manifestado, y capaz es en esos dos ámbitos fundamentales en donde no se está haciendo lo necesario para que esto o sea, nos falta no ocurra. focalizarnos un poco mejor en la prevención. Exactamente, digamos, ¿no? en la prevención, y creo que es un tema de la educación desde de las instancias más iniciales, primaria, secundaria, que se entienda adecuadamente, ¿no es cierto?, en el conjunto de jóvenes, de que no es correcto que se agreda a la mujer, de que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, ¿no es cierto?, de que tienen las mismas oportunidades. Y cuando ocurren este tipo de circunstancias, lo que tiene que intervenir no solamente son las familias, sino también las instancias de prevención, tipo profesores, colegios, o instancias ya un poco más del sistema penal, como la policía y el Ministerio Público. Claro que sí. Un hecho además completamente premeditado, ¿no? Con este sujeto acudido al momento de que esta señora vendía su comida ambulatoria, le rocía el combustible y el fuego inmediatamente se activó con el carro sanguchero. A lo que voy, doctor, es que, digamos, si ni la cárcel, ni la cantidad de años en la prisión, la sentencia que podría incluso plantearse una cadena perpetua, logra hacer que esta situación cambie y reduzcamos las cifras de la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué? Mira, y tienes toda la razón. En realidad creo que este es un ejemplo de capaz lo que no se debe priorizar, ¿no es cierto? Es decir, se priorizó mucho y se gestionó mucho para que se tipifique el delito de feminicidio. Bueno, y se hizo hace unos... Antes era parte del homicidio. Ahora Exactamente. Creo que fue correcto en el sentido de que acá hay circunstancias particularmente especiales o específicas de por qué se comete el hecho delictivo. Porque fue tu pareja o porque es tu pareja y tienes algún tipo de problema familiar, ¿no es cierto? Y lo resuelves de la manera más salvaje posible, ¿no es cierto? Haciendo ver de que hay un poder del hombre sobre la mujer que no puede ser cuestionado ni entredicho por ninguna de las mujeres. Pero claro, tenemos un delito que puede ser sancionado hasta por 35 años, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no ha inhibido a nadie, ¿no es cierto? Los hechos delictivos que tipificados como feminicidio, al contrario, se han venido multiplicando en los últimos 2 o 3 años. Exacto. Y eso quiere decir que la sanción penal no está siendo la solución al problema. ¿Qué cosa lo que tenemos que mirar? Creo que otro tipo de alternativas que probablemente no son las que ahora se están priorizando como políticas de Estado para que los niños, niñas entiendan adecuadamente cuál es su rol en la sociedad. ¿Qué instituciones, qué instancias son las llamadas aquí a trabajar este tema? Mira, yo creo que lo primero, el Ministerio de la Mujer y de la Familia o de poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Me parece que eso es fundamental. El Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Ahora que está en entredicho el contenido de la currícula, a mí me parece que eso es fundamental por lo que tú mencionabas. Acá hay un problema de carácter cultural. Se tiene que garantizar un entendimiento a cabalidad de parte de los niños, niñas o adolescentes de que bajo ninguna circunstancia una sociedad puede permitir la violencia contra la mujer simplemente por el hecho de ser mujer y de no someterse a los designios o poder ha sido de designado, los hombres, ¿no? Doctor Rivera, como la ciudad más peligrosa para las mujeres, ¿no? O sea, imagínense la imagen que estamos dando al mundo y ese no es un, y lo que está germinando. No es un ranking ni un récord positivo, ¿no? Estamos tratando de construir una sociedad democrática, accesible a los derechos de las personas, pero probablemente es uno de los principales lastres como sociedad que tenemos en los últimos tiempos y pareciera que no estamos teniendo las alternativas para así como el fútbol nos ha problema. unido, doctor Rivera, en un objetivo, quizás esa podría ser una razón por la que trabajemos como país, ¿no? Luchar para erradicar, no reducir, erradicar la violencia contra la mujer. Sí, ¿no es sí, cierto? me parece que ese es un objetivo político nacional y por lo tanto los principales responsables y llamados a encarar el problema tienen que ser las autoridades. Sin duda. Es cierto, hay un problema, este tipo de problemas se comienza a resolver en la familia, pero digamos, la familia tiene que ser parte también de acciones políticas del Estado que se determinen y diseñen justamente para enfrentar este tipo de problemas de carácter social y cultural. Le agradezco sus reflexiones, ¿no? Como hombre de leyes y todo lo demás, doctor Rivera, en este caso. Pero hay muchos otros temas de los que vamos a conversar esta mañana. Por ejemplo, lo relacionado a Odebrecht, a la lucha contra la corrupción. ¿Se está avanzando o más bien se está retrocediendo un poco? ¿Cómo ve usted el tema de Graña, por ejemplo, o lo relacionado con Barata? Esta última noticia de la exclusión de las empresas consorciadas, es decir, las empresas constructoras nacionales que se consorciaron con Odebrecht para el desarrollo de megaobras,
a mí me parece que ese es un retroceso. ¿No es cierto? Me parece que es un retroceso. Y es un retroceso en el sentido de que la idea de la intervención del sistema penal en este tipo de casos no solamente es perseguir a los extranjeros o a las empresas que lideraron el proceso de corrupción, como Odebrecht, OAS o Camargo y Correa. La idea es también de perseguir a aquellos que en el Perú ayudaron a cometer ese tipo de hechos delictivos. Perdón, pero fueron consorcio, ¿no? Exactamente, Juntos. por eso. ¿Qué es un consorcio? Por eso. Nos unimos y presentamos la mega obra o postulamos a tal o cual obra juntos. Hacemos una obra, ¿no es cierto?, de manera conjunta porque vamos a obtener beneficios o utilidades económicas de manera conjunta. Y creo que el sentido de la actuación delictiva de este tipo de consorcios era justamente de haber colaborado para pagar coimas, y especialmente al expresidente Toledo, ¿no es cierto? Ajá. Por lo tanto, aquí no hay una circunstancia atenuante de la participación de estas personas jurídicas o de los directores de estas personas jurídicas. O sea, más bien había una intervención agravada en el sentido de que sabían perfectamente para qué cosa estaban otorgando una determinada cantidad de dinero, que era justamente para otorgar beneficios indebidos, técnicamente coimas, sobornos, para garantizar primero el otorgamiento de la buena pro de esas obras y para garantizar los sobreprecios que fueron parte de la estrategia fundamental del negocio corporativo que mantuvo Odebrecht con justamente las empresas consorciales. Por eso es que en diversas partes del mundo, en el Perú, una de ellas, no es la única, ¿no es cierto? No es la única. Odebrecht fundamentalmente planteó un esquema de negocio corporativo, no solo en el Perú, sino en toda la región. Y diseñó una política corporativa de naturaleza estrictamente corrupta. Y ahí, como se dice, le rompió la mano a cuanto presidente tuvo delante y a cuanto funcionario de segundo y tercer nivel. El operandi era ir hacia la cabeza, ¿no? Exactamente. Arriba. Ahora, y de esa manera resolver mucho más rápido algún tipo de problemas, lo que les dio un particular éxito en los negocios que tuvieron por más de 15 años. Claro. Doctor, en el caso de las declaraciones de Barata y además el hecho, ¿cómo queda la reparación civil? ¿Va a poder ser, digamos, la justicia, los fiscales peruanos van a poder seguir interrogando a toda la red en Brasil? ¿Qué pasa si Brasil decide, por ejemplo, no seguir colaborando o brindando información? ¿Cómo queda un poco el esquema de la investigación? Mira, ese es un esquema sobre el cual me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? El éxito de la intervención de la justicia peruana en el megacaso Lava Jato, ha tenido como base la información de Brasil, ¿no es cierto? Y por lo tanto... Y deberán tener mucha más que ni conocemos. Pero por supuesto que sí, entiendo que está por llegar una información, pero ahí es cuando se hace importante el respeto de las reglas que la justicia brasileña ha decidido proponer a la justicia peruana. Y parte fundamental de eso es respetar la condición de colaboradores a los principales funcionarios de la empresa Odebrecht. La ruptura de ese acuerdo puede significar un hecho particularmente grave, que es que la justicia brasileña no proporciona la información que tiene respecto a los negocios ilegales, ya no solamente de lavado de dinero sobre los cuales se ha avanzado, sino sobre los temas de corrupción, sobre los cuales en realidad la información todavía no ha terminado de llegar. Por lo tanto, eso sí puede generar un serio problema, porque la actuación de la justicia peruana, como te digo, se está haciendo sobre la base de la información de la justicia brasileña. Si la justicia brasileña no proporciona la información sobre la base de esta ruptura de los acuerdos, en realidad la posibilidad de avance va a ser mínimo o nulo. Y ahí yo creo que vamos a enfrentar un problema mucho mayor. ¿Qué tendría que hacer la justicia peruana? ¿El Ministerio Público, la Fiscalía? Mira, desde nuestro punto de vista, siempre hemos visto que el éxito de la intervención y la eficacia de la intervención del sistema penal tiene que ver con la necesidad de desarrollar una estrategia concertada con la justicia brasileña, que es la que más avances ha tenido en esta materia. Ha ido así, digamos, en una suerte de concertación, digamos, de planificación, de coordinación, de intercambio de información. Ha estado avanzando en esa dirección, ¿no? Pero la posibilidad de que se rompan algunos acuerdos elementales que ha planteado la justicia brasileña como condición de colaboración, eso pudiera generar una ruptura y ya no digo empate, sino un serio problema. ¿Y quiénes van a ser beneficiados entonces? Los beneficiados van a ser las personas que en este momento están siendo investigadas por actos de lavado de activos o de corrupción. Hay gente que está en la cárcel también, ¿no? Hay gente que está en la cárcel y por lo tanto la posibilidad de que no llegue una información que sea particularmente relevante, que ayude, como se dice, a cerrar los casos o las investigaciones que ahora el Ministerio Público tiene, en realidad pudiera terminar siendo a la larga un beneficio
O sea, podrían- tremendo a esas personas, Correcto. porque no se va a contar con la información para Además que, doctor corroborar la Rivera, la información. vallata es extenso, es algo muy grande. Solo Exactamente. se ha empezado con Odebrecht y Sí. probablemente OAS, ¿no es cierto? También. Pero Así es. faltan Hay otras. hay el inicio de un proceso de colaboración de OAS en el Brasil, ¿no? Y por lo tanto eso es como que no sé si el segundo tiempo, pero es una segunda etapa respecto de los hechos delictivos de OAS. Pero Mucha alerta todavía con no este tema. concluimos con los casos de Odebrecht. Hemos tenido algún avance en cuanto a los casos de lavado de activos. ¿Y la vallata en el Congreso? Mira, yo diría olvidemos de ese tema, ¿no? Porque en realidad a mí sinceramente me sorprendió los ímpetus con los que esa comisión ha venido trabajando, ¿no es cierto? La politización de los actos de investigación y la presentación, por un lado, de un informe de avance absolutamente insignificante. ¿Escueto, por Mira, decirlo menos? Mira, hay informes escuetos, hay textos escuetos, pero ese informe, ese documento no contenía absolutamente ningún tipo de avance, simplemente era una lista de invitados. Y entre otros temas, ¿cuánto le cuesta esta comisión al Estado? Aparte ¿no? de ese tema, ¿no? Pero uno pudiera decir, está bien que cuesten las investigaciones a nivel del Congreso de la República si van a ser eficientes y eficaces. Pero si las comisiones van a generar gasto y solamente van a servir para combatir o pretender someter a sus enemigos políticos y no presentar ningún tipo de resultado eficiente y eficaz en el sentido de aporte de investigación a un megacaso, en realidad yo creo que simplemente hay que tomar una decisión de concluir de que no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Finalmente, el doctor Nakazaki está solicitando que se incluya a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿Como testigo o como investigado en el tema del indulto? Él lo que ha dicho que en este momento Pedro Pablo Kuczynski no está en condición de investigado. Desde mi punto de vista, en algún momento, dentro de muy pocos días, la Fiscalía, sobre la base de esos hallazgos que ha incorporado... Documentos en su vivienda en el mes de marzo que tendrían que ver con... ¿Qué se va a Hay que incluir? recordar que me ¿Correos? parece 1 o 2 días después de la vacancia presidencial, el Ministerio Público hace una diligencia de allanamiento en el domicilio de PPK, encuentra una serie de documentos y esos documentos ha decidido incorporarlos a la investigación. A la ¿Qué tipo de documentos, investigación. doctor? Entiendo Ahí. que son comunicaciones de la comisión de indulto, borradores del informe, en realidad no sé por qué el presidente lo debería tener, comunicaciones ¿Esto es, digamos, de familiares. compete que un exmandatario tenga ese tema en su domicilio o de No, pronto está...? desde mi punto de vista no. No. Porque el procedimiento del reglamento de gracia presidencial lo que dice es que la comisión le envía al presidente de la República el informe final y el expediente. No el borrador. No el borrador, digamos, ¿bajo qué condiciones el presidente de la República tendría que tener el borrador si él no es ni integrante de la comisión, no es el ministro de Justicia, no es el encargado del sector? Digamos, a mí me hace sospechar de que allá hubo una tramitación y un conocimiento anterior a las decisiones que tomó la Comisión de Gracia Presidencial por parte del presidente de la República, lo que da a entender que hubo un hecho de naturaleza irregular y lo correcto, Sería. lo legal sería que el Ministerio Público incorpore al expresidente como investigado. Como investigado también. Exactamente. Bueno, el abogado, digamos, la defensa por lo pronto solicita estar presente en las audiencias, ¿no? Eso tiene asidero, tiene derecho. Tiene es legítimo parte derecho, del pero la legítimo derecho. Fiscalía, sobre la base de esta evidencia, que es una evidencia de carácter documental, es fácil ir construyendo una teoría del caso. La teoría del caso es que hubo un tráfico de influencias, que es el delito que aparentemente se está investigando, Bien. en el que participó el expresidente de la República. Después analizaremos qué sigue en este tema, doctor Rivera. Muy Gracias bien. por Gracias a ti, acompañarnos, María director del Instituto de Defensa Legal, el doctor Carlos Rivera. 9:57, pausa.